normalmente este tipo de encuentros lo hacemos por la tarde y lo abrimos a todo tipo de público. Este también está abierto a todo tipo de público, pero yo sé que por las tardes, pues, una época era un poco complicada y queríamos hacer esto para vosotros. Es decir, porque no todos los días tenemos la oportunidad de tener aquí a una persona de la talla humana e intelectual, que la tenemos aquí, como es José Carlos Ruiz, que ahora mismo es una de las mentes más brillantes que tenemos en España. Hay que decirlo así porque su trabajo le cuesta, que es un currante increíble y es verdad que le tenemos mucho cariño aquí en Alhaurín, en principio porque una persona, la verdad que... Muy normal, ¿no? Muy normal, muy sencillo, muy humilde, y le tenemos mucho cariño porque él fue el que comenzó este proyecto que coordina Cristina Consuegra desde el principio, en torno al Museo Andaluz de la Educación. Para los que no conozcáis el museo, está aquí en el mismo centro del pueblo, a escasos 100 metros de la plaza principal, y la verdad que yo creo que uno de los espacios ahora mismo más importantes de difusión, junto con la biblioteca, de la cultura aquí en Alhaurín de la Torre. No diría aquí solamente en Alhaurín de la Torre, a nivel andaluz. Tiene una vocación andaluza, pero es un espacio que ya tiene un nombre a nivel nacional e internacional. Aparecemos ya en guías de los museos de educación que existen por el mundo. Nos llaman a participar en congresos como en Milán. Es decir, estamos en la línea del buen trabajo. Y este ciclo, que es el MAE se mueve, la verdad que sexta edición, comenzamos hoy, continuamos en el otoño con nuevos conferenciantes, que todavía no vamos a descubrir el programa, pero queríamos hacerlo con José Carlos Ruiz porque fue la primera persona en un momento complicado. Estábamos en pandemia recién terminada, julio el de confinamiento. 2020. Yo creo que fuimos de los primeros que nos atrevimos a hacer algunos actos culturales, y lo hicimos al aire libre. Me acuerdo en la finca El Portón, las sillas muy espaciadas, todo el mundo con las mascarillas. Parece que esto ya es del pasado, pero hace escasamente 2 años. Y él fue el primero, y la verdad que teníamos muchas ganas de que estuviese de nuevo aquí en Alhaurín de la Torre. Y yo me he traído esto de mis colecciones, 3 libros. Este libro, El arte de pensar, esto es lectura obligada para vosotros, os lo recomiendo porque es una maravilla. Después este libro que nace pues en los meses de pandemia, Estaba aquí, sí. Filosofía ante el desánimo, esto también es calidad total. Y este tercero, que seguro que es calidad, no lo he terminado todavía de leer. Bueno, lo he empezado, no lo he terminado de leer, pero bueno, Incompletos, es su última obra de hace poquitos meses. Filosofía para un pensamiento elegante. Ahora nos contará algo sobre esto. Y nada, daros las gracias. Está aquí también las compañeras de la biblioteca. Está el alma del museo, que es José Antonio Mañas, que está aquí con nosotros. Y dar las gracias a las profesoras y a los profesores que estáis aquí. Muchas gracias yo creo que tenemos que seguir haciendo encuentros como este. Y hay que decir que me comentaba Cristina, dice, recuerda un poco la trayectoria que llevamos con este ciclo, con el MAE, pero es que cuando te das cuenta los nombres que han estado por aquí, estamos hablando que es un ciclo de primer nivel a nivel nacional. Sí. De tener aquí a Adela Cortina, a José Antonio Marina, José Carlos Ruiz, Eduardo Madina, que ha pasado por aquí, el filósofo también Manuel Cruz, Montserrat Domínguez, Natibel Preciado, Montserrat Domínguez, Esther Paniagua, Esther Paniagua. Estamos hablando de gente. También estuvo Mar Masí, efectivamente. Sí. Estamos hablando de gente que Luis Quevedo también, en sus distintas facetas profesionales, pues de lo mejor que tenemos en España. Y yo creo que de aquí son estudiantes, ellos son de filosofía, al igual que los que vienen también del Pinar. Es decir, que tenéis hoy una buena oportunidad, y lo más importante, preguntarle, aunque Cristina le va a preguntar y le va a chuchar, pero preguntarle a José Carlos, no os quedéis con vuestra
vuestras ganas de vuestra curiosidad de saber, preguntarle a José Carlos porque no todos los días tenemos una persona de este nivel aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, que ya me consta que estáis muy cansados a esta altura de año, estáis un poco ya cansados de veros unos a otros, a los profesores, el calor, en fin, así que gracias por el esfuerzo y por vuestra generosidad. Y de esfuerzo y de generosidad voy a invertir un poco el turno de agradecimientos. Siempre me gusta poner en valor el trabajo que se hace desde la cultura, desde esta biblioteca y desde la dimensión pública de este municipio tan singular. Veníamos subiendo la escalera, José Carlos y yo, hablando sobre ese oasis cultural que es Alhaurín de la Torre, pero ahora llegaré a eso porque el que José Carlos Ruiz, la persona con la que se inaugura este programa, que no sabíamos en su momento, Manuel López Mestanza y yo, a dónde nos iba a llevar. La verdad es que ha sido un sueño escuchar todos esos nombres que han pasado por aquí, porque fue un salto al vacío. Y en esos saltos al vacío tienes que contar con los amigos que se sumen a mirar el abismo y salten. Y obviamente teníamos que abrirlo con un amigo de hace mucho, un cómplice en esto del pensar, de provocar el pensamiento, de seduciros a través del pensamiento, y que ha hecho un esfuerzo muy grande por estar aquí con nosotros y con nosotras esta tarde, y eso implica muchísima generosidad. Por eso quiero empezar dándole las gracias a él, y porque además hemos elegido desde la segunda edición, que además yo creo que fue una de las conversaciones que mantuvimos Mañas, Manolo y yo también con Rocío, decidimos que cada ciclo o cada temporada tenía que tener un lema. Yo creo, corrígeme Manolo si me equivoco, que en la primera temporada no fue como el MAE se mueve, porque el MAE se movía de su espacio natural para poder potenciar la cultura, que estábamos en un momento muy delicado, muy frágil. Y desde entonces, desde la segunda edición, hemos ido bautizando cada temporada. Y este año, por todo lo que nos están pasando, que están pasando muchas cosas al mismo tiempo y no tenemos la capacidad, porque bueno, la vida de la que participamos nos lo impide, ¿no? Vamos todos con las pantallas tan deprisa que tenemos que parar para pensar. Y entonces decidimos ponerle a la temporada de este año la luz de la verdad, por una doble condición. Por un lado, para poner en valor el conocimiento, el pensamiento, es decir, o ahora veníamos hablando justamente de eso, ¿no? De ella, una sorpresa que José Carlos se había encontrado en una conferencia que dio recientemente, ¿no? Que es algo común en entornos que tú intuyes que debe haber cierto suelo o cierto sustrato intelectual o cultural, y ves que no lo hay. Y no lo hay porque vamos tan deprisa, a toda leche, y con las pantallas siempre, ¿no? Con los cuellos así, que no podemos pensar, y eso con nuestro conocimiento, nuestro pensamiento se va debilitando. Eso por un lado, y la luz de la verdad también para señalar hacia la verdad, la necesidad de la verdad. Y yo paso de entrar en estos debates de ¿pero qué verdad? La verdad siempre es una. Y eso es algo que podríamos empezar por ahí también, incluso también vosotros nos podéis interpelar. Pero yo quiero recordar un dato que salió ayer y que a mí me parece escalofriante, de la agencia Reuters, sobre la confianza de los españoles en los medios de comunicación. Los menores, fijaos qué cosa, los menores de 45 años tienen un grado de desconfianza en los medios de comunicación del 40%. Es una cifra elevadísima, y es la agencia Reuters. Cuando dejamos de creer en la sociedad de la información y en los medios de comunicación, lo que va detrás es la democracia. Y esto solamente hay que tirar de historia para saber que es así. Y vosotros que estáis estudiando filosofía sabéis que es así. Cuando se pierde la confianza en la verdad y en la relación con la verdad de los hechos, entonces todo va detrás. Así que ahora sí quiero darle las gracias a Manuel López Mestanza por el impulso, por el apoyo, por la calidez que pone en todo su trabajo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, al alma de casi todo, que es José Antonio Mañas, efectivamente, que hay que hablar de él, hay que hablar mucho también de esfuerzo y de generosidad, y a las compañeras de esta biblioteca pública, que me encantó el otro día lo que dijisteis en el homenaje al premio Nadal, me emocionó mucho, porque
ya es algo que tampoco está en uso. Somos bibliotecarias vocacionales y eso ya, con eso se dice absolutamente todo. Así que Rosa, Rocío, muchísimas gracias. Y a los profesores y profesoras, que vaya tiempo os ha tocado vivir para vuestra profesión. Muchísimas gracias. Y a mi compañero Daniel Pérez, que a las 2 menos cuarto te quiero fuera de aquí, que te tienes que ir para Málaga, por favor, ¿vale? Ahora sí, un aplauso para José Carlos Ruiz, por favor. Bueno, yo ya he puesto... Antes de que empiece, déjame, ya que me has interpelado, voy a coger el hilo y yo invierto el orden. Primero quiero dar las gracias a los docentes que estáis aquí hoy, porque yo he estado 20 años dando clases en secundaria y sé lo que es desplazar a alumnos, sé lo que es intentar motivarlos, sé lo que es prepararlos para una charla y no es una labor sencilla. Así es que, bueno, os agradezco personalmente esto que habéis hecho porque estoy muy identificado con vuestra labor. A pesar de que llevo ya 6 o 7 años, creo que es en la universidad, pero tengo un contacto directo con bachillerato y además tengo un hijo en bachillerato. Ahora mismo, hoy es su último examen de selectividad, me he venido para acá y que era uno de los motivos por los que le dije a Cristina, tengo una agenda tremenda y vuelvo corriendo porque mi hija de cuarto de eso se gradúa a las 6 de la tarde hoy en Córdoba. Así es que hoy tengo un día tremendo, una en cuarto de la ESO y otro en segundo de bachillerato terminando ciclos. Pero no podía decir que no porque no solamente me sentí honrado cuando Cristina me llamó para comenzar el ciclo, sino que es que me parece un proyecto espectacular, teniendo en cuenta que hablamos de que hay muy pocas actividades culturales y si hablamos de la calidad de lo que ha dicho Cristina, igual vosotros no conocéis mucho de los autores que han citado aquí, pero creedme que a nivel nacional hay muy poco que se pueda hacer a este nivel, por no decir casi nada. Y estáis en un pueblo como Laurín, que estamos al final del todo, yo soy cordobés, soy andaluz como vosotros, y poner en valor que en nuestra tierra se haga algo así debería de ser motivo de orgullo para todos, literalmente. Entonces, cada vez que Cristina descuelga el teléfono para decirme algo fuera de nuestra conexión personal, sabe que tiene un sí, a no ser que sea una cosa muy imposible, sabe que tiene un sí, porque todo lo que hace ella tiene una calidad muy alta y un compromiso personal, no con la cultura de manera exclusiva, sino con la tierra también. Es decir, somos muy conscientes de que, y esto creedme cuando os lo digo, yo voy mucho a Madrid a hacer el programa de radio de la cadena SER los viernes. Y cuando voy a Madrid, de Madrid para arriba, los domingos a veces voy también a hacer televisión, hay muy pocos andaluces que puedan estar en el mundo de la cultura considerado a nivel nacional como se está desde ahora mismo en Málaga o en Alaurín. Quiero decir que se percibe un aroma a cultura que está empezando a surgir de Málaga hacia arriba. Y los andaluces tenemos que estar en muchos de estos sitios si queremos que ese aroma se consolide y pase a ser no solamente un aroma, sino un nutriente. Que no solamente sea algo que huela, sino que nutra a la sociedad. Porque en muchas ocasiones el estereotipo es que el andaluz que sale en los medios de comunicación es o bien para cantar, o bien para bailar, o bien para hacer chistes. Y nosotros tenemos una capacidad cultural que sobrepasa con muchos de otros lugares que están en la hegemonía de los medios de comunicación ocupando esos sitios. Vosotros tenéis esa oportunidad. Estamos intentando abrir un camino a toda costa para que se nos tome más allá del ámbito de la fiesta, que somos muy buenos en eso, en música, en baile y en comedia somos muy buenos, pero ya estamos consolidados en esos sectores. Ahora tenemos que empezar a abrir esa consolidación a los sectores culturales, que vayan más allá de eso. Vamos a abrir ese camino y Cristina está haciendo una labor brutal porque ese camino funcione. Y creedme cuando digo que Alaurín, y se lo decía a Manuel, y lo digo con orgullo, Alaurín empieza a salir en medios de comunicación nacionales, hablando de esto, del MAE. Porque es un proyecto tan diferente, es tan singular, es algo tan específico, que me parece que a partir de aquí sí podéis abrir más canales de comunicación hacia el exterior que nutran, que no solamente sea el aroma, sino que también alimente. Así es que yo estoy encantado de estar aquí. Le agradezco a Cristina que cuente conmigo para volver a este ciclo, que no es normal que te llamen 2 veces del mismo ciclo, o sea, esto no es normal. Es verdad, es que es muy raro, o sea, eso no me ha pasado 2 veces en mi vida. Hace poco volví a un sitio donde había estado por primera... no, sí, fue un podcast, me dijeron, repites podcast y nadie ha repetido. Y bueno, eso significa que la filosofía poquito a poco va filtrando. Y agradeceros también a las instituciones que nos dejáis esta oportunidad, porque esto es una inversión de tiempo muy cuidada y también de dinero, el que siga adelante un ciclo. Es muy difícil que los ciclos sigan adelante y más si no tienen un respaldo de las instituciones. Así es que me quito el sombrero por los que estáis aquí, todos,
sin dejar a ninguno de lado. Muchas gracias. Y ahora me toca hablar después de esto, claro. Hay algo que no va ahí. Yo tengo aquí un micro, ¿eh? No, Por si no lo acaso. cojas, El micro de mano lo tengo yo. Es que se ha descolgado. Ahora, ya está. Voy. Bueno, venga, tú habla, Cris, si yo te oigo. Ya, vale. Bueno, una cosa, en cualquier momento nos podéis y de hecho nos debéis interrumpir. Levantáis la mano. Levantáis como la en clase, mano, yo ¿vale? estoy acostumbrado. Y algo que estamos hablando o que decís, pues esto yo no pienso que sea así, ¿no? O cualquier asunto que os interpele, pues levantáis la mano. Los profesores y las profesoras igual. Bueno, estaba buscando la manera de iniciar la conversación y en las diferentes preguntas que traigo, vincularlo por un lado a la trayectoria, que hay mucho trabajo de autor, un trabajo, una trayectoria de autor bueno, Manuel lo ha dicho, ¿no? El arte de pensar, filosofía ante el desánimo y después incompletos. Él tiene otros libros publicados también, pero digamos que desde el arte de pensar ya hay una intención de, dicho de una manera muy gruesa, con un trazo muy grueso, ¿no? De modificar la sociedad a través del pensamiento, ¿no? Que es lo que esa perseverancia, que por otro lado es muy de nuestra tierra también, ¿no? El perseverar, porque nos han dado siempre las migajas y entonces eso nos ha, veníamos hablando de Remedios Zafra, que espero que la podamos tener pronto para mí son los dos grandes pensadores del momento, ¿no? Pero decía que estaba intentando ligar por un lado la luz de la verdad, el lema, a la trayectoria de José Carlos y también a cuestiones que os pueden interesar. Y también por seguir un poco pues la línea que trazan Incompletos, para ir desde lo último hacia atrás, quiero empezar en esta cartografía que vamos, ¿no? este navegar que vamos a iniciar. Quiero comenzar por la indigencia mental, ¿no? Pero llevada a la obsesión por la felicidad que ellos están padeciendo muy particularmente. O sea, en general nuestra sociedad la estamos padeciendo porque parece que si no nos encontramos siempre en el gozo, en la felicidad, en un estado de ánimo que sea socialmente aceptable por todos, ¿no? Parece que, eres alguien susceptible de llevar al terreno de la desconfianza. Pero como él lo escribe y lo dice mucho mejor que yo, voy a leer un fragmento, justamente de la introducción, de la parte que titula él Indigencia mental. Dice: la vida preglobalizada de muchos de nuestros padres, madres, abuelos, estaba centrada en labrarse una existencia digna. Y era durante este proceso donde se producían los encuentros con la felicidad. Las generaciones que nos precedieron se esforzaron por mejorar y reforzar los resortes que impulsaban su vida. Pero a diferencia de nosotros, para ellos, la palabra felicidad no colonizaba cada rincón de la estructura social. Es con la llegada de la globalización, la psicología positiva, la hiperconexión y la omnipantalla cuando el interés por esta palabra crece. Y yo, en este punto, diría que la palabra lo ha devorado ahora absolutamente todo. Sí. Y quiero empezar por aquí porque yo creo que es uno de los grandes asuntos que ellos tienen encima, precisamente por la relación que la gente más joven está estableciendo o establece con las redes sociales, ¿no? Sí, que les llega basurita de todo tipo, ¿no? Estas cositas de los bailes divertidos y que siempre tienes que estar bien, te pase lo que te pase. También es muy interesante el tema del bienestar mental, las cifras que estamos teniendo, ¿no? de chavales con problemas de salud mental, el tema de los suicidios. El otro día, abro aquí una ventana, ahora la minimizo, salía en El País una entrevista muy interesante a un psicólogo vasco, no me acuerdo del nombre, que decía que el tema de los suicidios en España no se estaba disparando las cifras, primero que ya se estaban cuantificando, es decir, que la alerta tenía que ser considerada con cierta mesura porque estábamos empezando a contar los suicidios en nuestro país y los problemas de salud mental, que no teníamos todavía. Pero que él decía que los suicidios entre la gente más joven no se estaban produciendo porque los chavales jóvenes se cansaran de vivir,
sino porque querían dejar de sufrir. Y esa diferencia es muy grande. Y parte de esa carga que estáis recibiendo, sumada a la de la vida real a través de redes sociales, es muy poderosa. Y con todo esto, métete por donde tú te quieras meter. Ha abierto un montón de caminos para comenzar, pero voy a intentar centrarme porque creo que a ellos les interesa mucho y creo que es un tema genérico, el tema de la felicidad y de la indigencia mental. Yo lo he llamado indigencia mental. Un indigente es alguien que no tiene recursos. El indigente es la persona que está en la calle viviendo en un portal y pidiendo ayuda como puede. Y le he puesto el calificativo de indigente mental porque no necesita un tema de recursos económicos, sino de recursos intelectuales. El indigente mental es una figura que está ampliándose en todos los sectores sociales desde todas las perspectivas. Desde el momento en el que cada vez hay más gente, mucha más gente, da igual la edad que tenga, da igual su clase económica y su nivel cultural, que en algún momento de su vida encuentra que la ansiedad, la insatisfacción, la depresión, le invade y no tiene recursos, por eso es indigente, no tiene recursos intelectuales o de proximidad para poder salir de ese sitio. Cuando tú no tienes esos recursos y te das cuenta, porque te das cuenta de que estás en esa fase de indigencia, de que no puedes salir por ti mismo del atolladero, antes los núcleos de proximidad, la familia, los amigos, que conocían tu biografía, eran un resorte para ayudarte a sostenerte en ese mal momento y poquito a poco a salir. Porque al conocer tu biografía, sabían las oquedades emocionales, los vacíos emocionales, sabían los vacíos existenciales, sabían las problemáticas personales, y entonces ese núcleo de proximidad te ayudaba. Pero ¿qué pasa cuando estamos rompiendo esos núcleos de proximidad y la gente cada vez tiene menos datos biográficos tuyos? Y tú tampoco te abres a esos datos biográficos, es decir, no le estás creando la conexión o el vínculo con lazos de proximidad, porque pasan mucho tiempo en otras narrativas, que luego las veremos. Bueno, pues lo que pasa es que cuando quieres salir, no puedes salir, porque además no tienes a nadie al lado tuya que te pueda dar el consejo de vida partiendo de tu biografía, es decir, conociendo tu realidad, diciéndote que lo mejor que podría hacer desde su perspectiva, pues porque soy tu abuela, tu abuelo, soy tu madre, soy tu amiga, soy tu amigo que te conozco muy bien, y tengo un consejo que se basa en tu biografía hacia el exterior, ¿no? Cuando esos lazos se van deshaciendo, se van debilitando, el sujeto se encuentra en una situación de indigencia mental y tiene que acudir a agentes externos. Ese salto de la proximidad hacia lo externo es lo que define a este sujeto contemporáneo, que yo hablo del sujeto hipermoderno, que o bien empieza con la autoayuda, que la autoayuda es un libro genérico que no sabe nada de tu biografía y que te da una especie de datos o de prescripción para decirte lo que tienes que hacer. Con lo que tú te estás esforzando, te esfuerzas para encajar en lo que te dice el libro, con lo que cuesta mucho trabajo, ya que estás muy fuera de tu campo. O bien acudes al psicólogo, o bien acudes al psiquiatra, o bien acudes a las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los ansiolíticos y los antidepresivos. Si no lo sabéis, os lo digo, somos el país número uno del mundo en consumo de ansiolíticos y antidepresivos. El número 1, no somos el 2, ni el 5, ni el 10, ni el 15, es decir, no hay en el mundo ningún país que consuma tantos antidepresivos como los españoles, el 20% de la población. Es algo paradójico, porque nos está dando un síntoma de un malestar interior, pero también social. Y eso tendríamos que empezar a cuidarlo en el análisis crítico, en la construcción de la identidad desde el pensamiento. Y eso vosotros estáis en la mejor etapa del mundo para empezar a organizar y a jerarquizar intelectualmente la vida. Porque el tema de la felicidad es agobiante. Lo ha leído Cristina muy bien, comienza el libro diciendo esto, comienza el libro diciendo que antes la felicidad no era un tema de objetivo vital. No se planteaba a la gente ser feliz. La felicidad era un encuentro en la vida. Incluso, si me apuráis, ha habido un cambio radical enorme. Yo cojo la definición de felicidad de Aristóteles o de Platón, que lo vais a ver el año que viene en segundo bachillerato, y cojo la definición de felicidad de Kant, que escribe 2200 años después, y se parecen muchísimo. Kant dice que la felicidad es la alegría sostenida a lo largo de la vida cuando uno intenta ser virtuoso. Es decir, que todos los días te acuestas diciendo, hoy lo he hecho lo mejor que he podido. Hoy he intentado mejorarme, he intentado mejorar mi relación con los demás, he intentado aprender algo mejor, es decir, todos los días hago lo mejor que puedo, intento ser una persona virtuosa. Entonces, acostarte todos los días así y mirar hacia atrás con una alegría sostenida, para Kant esa era
el resultado era la felicidad. Pero lo mismo pasaba con Spinoza, otro filósofo que decía la felicidad que es notar la alegría de la mejora en mí. Es decir, cuando yo mejoro, empiezo a ponerme contento porque percibo mejora en mí y por lo tanto para mí eso es la felicidad. Y Aristóteles decía que era el desarrollo de las potencias, es decir, nosotros tenemos un potencial, cuando tú vas desarrollando tu potencial, pues también encontrabas la felicidad. Pero no era un objetivo, es decir, era una consecuencia de la vida. Una consecuencia. Nuestros padres, nuestros abuelos, que tenían que hacerse la vida porque venían muchos de la pobreza o tenían muy pocos recursos, estaban preocupados en construir una vida, no en construir una felicidad. Y en la construcción de la vida encontraban a veces la felicidad de manera más o menos subjetiva. Hoy no. El gran cambio que sucede es, a partir del año 2000, que vosotros no habíais nacido, pero se cuentan muy bien los datos, a partir del año 2000 hay una inversión económica muy fuerte, esto lo cuenta muy bien una socióloga, Eva Youth, en un libro maravilloso con Cabanas, que se llama Happycracia. Dice que en el año 2000 hace una inversión en Estados Unidos, la psicología con el gobierno. Se fusiona en el gobierno con la psicología positiva. Y hay un señor, Seligman, que dice, vamos a empezar a hacer estudios sobre la felicidad. ¿Cómo se hace un estudio de la felicidad? Tenemos que definir cuáles son los patrones. La felicidad es algo biográfico y subjetivo. Hasta ese momento era biográfico y subjetivo, es decir, a tu felicidad, con tus circunstancias, con tus perspectivas, con tu manera de entender la vida. Pero ¿qué pasa si metemos mucho dinero para que el gobierno haga estudios de la felicidad y empiece a publicarlo? Pues que conseguimos que la felicidad ocupe el espacio central de los medios de comunicación y lo asociamos, y aquí está el truco, con el mundo laboral. Con el mundo laboral. ¿Qué es lo que descubren? Descubren algo muy sencillo. Si conseguimos que la gente sea feliz en el trabajo, producirán el doble. Producirán el doble. No tendremos que forzarlos, ni pagarles más, ni decirles que no, van a producir el doble. Así es que vamos a meter mucho dinero en decir que uno es feliz si encuentra su vocación y la convierte en trabajo, para producir muchísimo. Y empiezan a salir estudios, un estudio, otro estudio, pagados por instituciones que hacen una cosa que nunca se había hecho en la historia de la humanidad, que es por primera vez se cuantifican los estados emocionales. Por primera vez en la historia alguien decide que tú puedes ponerle un número y un porcentaje a tus emociones. El miedo, la ira, el desasosiego, la tristeza, la felicidad, la alegría, todo se empieza a cuantificar en estadísticas y en porcentajes. Si lo pensamos de manera objetiva, es irrisorio y ridículo, pero la narrativa ha calado en la sociedad y la gente empieza, a partir del 2010, 2011, 2012, a hacer algo muy curioso. Se constituyen hasta los ministerios en algunos países de la felicidad. Lo último que se ha constituido es el Ministerio de la Soledad, en algunos países, para que veáis el contraste tan grande en tan poco espacio de tiempo. Y en las empresas grandes hay directores generales de la felicidad, como un cargo institucional que su labor es que la gente esté feliz en el trabajo. Y entonces os venden, sin darnos cuenta, bueno, nos venden a todos, una asociación de una idea de felicidad muy concreta que tiene que ver con que tu identidad se desarrolle en el plano laboral desde el entusiasmo. Y poco a poco se está abandonando el cuidado del tiempo personal. Poco a poco el tiempo del ocio se está dejando a un lado y la gente está perdiendo la capacidad de disfrutar en su ocio, de controlar su ocio y de jerarquizar su felicidad en su tiempo libre. Y lo van consiguiendo sin darnos cuenta. La gente está poniendo mucho empeño en el trabajo. Mi hijo hoy está muy agobiado por la nota de selectividad porque el examen de matemáticas de ayer fue terrorífico y quiere hacer medicina y cree que su felicidad está proyectada exclusivamente en entrar en esa carrera. Le hemos tenido que decir por activa y por pasiva, no, Pedro, tu felicidad no está en tu trabajo. Tu trabajo es una parte más de tu felicidad, pero no puedes someter tu felicidad al trabajo. Porque si empiezas a reducir el proyecto vital de un adolescente o de un joven en el plano del trabajo, te estás confundiendo. La vida son cuidados. Cuidados, cariño, afecto y también producción. Tendrás que producir, tendrás que vivir con algo. Pero que tu concepto de éxito no puede pasar por una narrativa que se ha instaurado en esta sociedad y es que depende de cómo te enfocas en el plano laboral de cara a la galería para denotar que tú tienes una vida feliz y plena. Mucho cuidado con esos procesos, porque están entrando de manera bárbara en la cuantificación emocional del sujeto. Dime. Por allí. Dime. No, pregunta, da igual, ahora una más. En la empresa hay ahora un tipo de certificado que se llama Happy at Work. No me lo puedo creer, ya tienes un certificado que eres feliz en el trabajo.
Sí, el Great Place to Work, sí, Sí. eso ya hace tiempo que se hizo. Es verdad, en las corporaciones tecnológicas que además tienen, creo, una serie de réditos. Es decir, si logras ese... Es verdad, no sé, lo leí como muy abuela pluma. Las corporaciones tecnológicas, que son es el mal de este tiempo, es decir, el gran mal de este tiempo, dirigidos por, además, señores muy acomplejados, que es lo peor que nos puede pasar. Que el poder lo tengan personas acomplejadas y con suelos morales muy, muy frágiles. Pero bueno, yo por ahí es que tengo una lucha con las corporaciones tecnológicas muy potente. No se nota. No se me nota apenas. No se nota. En general no se me nota. Ahora voy. Pero es verdad que hay unos réditos de días que ganas a la semana, tiempo de teletrabajo. O sea, es muy perverso. Es verdad. Sí, sí, Bueno, a muy ver, bestia. yo no sé si habéis entrado vosotros, no sé si era en el McDonald's, lo vi yo hace poco. Es o muy en- perverso. no me acuerdo en qué franquicia de estas normales, estuve hace poco y mientras estaban pidiendo me quedé un poco me quedé pensando, porque estaban las fotografías del empleado del mes. Y yo estaba allí y estaba la fotografía del empleado del mes, que era el que más había producido, esto estoy hablando, no sé si de algún restaurante de por aquí de estos normales, ¿no? Y pensé, qué perversión más grande que alguien pueda sentir orgullo de esto, ¿no? En el sentido de que la empresa dice tú eres el empleado del mes y lo hacemos público para que todo el que entre aquí en tu establecimiento sepa que tú eres el que más has vendido, el que más, no sé cuánto, el que más... Entonces me pareció un poco perverso que se hiciera público, no que dentro del sitio te diga, bueno, pues te voy a dar, no sé, un incentivo económico por vender más productos y tal, sino que lo haga público y lo convierta en una referencia moral dentro de ese sistema. Y esto es lo que, sin darnos cuenta, por eso creo que las generaciones jóvenes tienen que entrar en ese análisis crítico si no quieren comprar el discurso como lo estamos comprando nosotros. Y es que voy a hacer la defensa que hago en todas las conferencias cuando sale esta temática, ¿no? La defensa de la vida en torno a el 8-8-8. 8 horas para trabajar, 8 horas de tu tiempo libre y 8 horas para dormir. Así es como se dividió el día cuando se crearon los sindicatos que lucharon contra los empresarios que explotaban a los trabajadores. Entonces las operaciones sindicales consiguieron, oye, mira, el día tiene 24 horas, 8 horas son para trabajar, 8 horas son de tu tiempo libre y 8 horas son para dormir, ¿vale? ¿Dónde sitúas la construcción de tu identidad y el peso de tu felicidad? ¿Dónde la sitúas? ¿En las 8 horas laborales o en el tiempo que te pertenece? Si utilizáramos la lógica, deberíamos de poner atención al tiempo que nos pertenece, porque para eso es nuestro. Y tendríamos que intentar proyectar esa idea de felicidad en lo que sí tenemos posesión, que es nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de ocio. Pero al sistema no le interesa que enfoquemos ahí y entonces definen la felicidad exclusivamente en las 8 horas laborales. Que no digo que no, cuidado, yo no digo que no intentemos buscar la felicidad en el trabajo. Yo soy feliz cuando escribo, cuando doy conferencias. Si lo puedes hacer, miel sobre hojuelas, porque vas a tener 8 horas muy buenas en tu trabajo, pero 8 horas también en tu tiempo libre bien cuidada y 8 horas de descanso. Esto es un proyecto de vida y va a largo plazo. Si ponéis todo el foco en una sola parte, equivocáis el equilibrio, como diría Aristóteles. Entonces, para mí es importante que nos demos cuenta de que esas narrativas vienen desde fuera con un sistema de producción y la felicidad no es un producto. La felicidad es el resultado. Y mientras más utilicéis el análisis crítico, que es lo que defiendo en el primer libro, en El arte de pensar, mientras más utilicéis el análisis crítico, más próximo a la felicidad vais a estar, porque tendréis criterio. Y el criterio viene de la autonomía. Cuando Kant, y el año que viene, bueno, esto ha entrado en selectividad hace 2 días, cuando Kant dice el sujeto es culpable de su minoría de edad, cuando no se atreve a pensar por sí mismo, ya hace 300 años nos denuncia que somos menores de edad intelectuales si al final compras todos los discursos y no los filtras, ¿no? Y dice que la causa de por qué la gente compra estos discursos, lo dicen aquel tiempo ya, hay 2 motivos, la pereza y la cobardía. La pereza, que en el siglo XXI está a la orden del día, cuando sustituí el conocimiento por el entretenimiento. ¿Cuántas horas de pantalla hay? Yo estoy seguro que sacamos aquí los móviles, como mínimo tenéis 3 horas diarias de consumo de pantalla, seguro. Imaginaros que esas 3 horas diarias de consumo de pantalla las proyectáis como mínimo 1 hora y media en consumir cosas que sean nutritivas para el intelecto. Ahora mismo seríais otras personas completamente distintas. Por eso dice Kant, la pereza es una de las primeras consecuencias de que la gente sea fácilmente manipulable. Es muy fácil, lo dice en aquel tiempo, ¿vale? No lo saquéis del contexto. Dice, si tengo un cura que me dice lo que está bien y lo que está mal,
Si tengo un médico que me prescribe la dieta, si me hace falta pagar no tengo que pensar, porque es cómodo. La pereza hace que la gente esté entretenida y no llegue al análisis, y a partir de ahí compra la narrativa. Y la segunda, la cobardía. ¿La cobardía qué es? Pues que cuando tú tomas decisiones te tienes que hacer responsables de ellas. Y es mucho más fácil decir, dígame usted qué es lo que tengo que hacer. Yo me indigno, yo di clase en primero de carrera, dentro de 2 años, igual algunos estáis dentro de mi aula aquí, y me indigno mucho cuando mi alumno empieza a decirme, pero ¿se puede escribir en boli rojo? ¿Se puede escribir en boli blanco? ¿Tengo que utilizar un folio tal? Porque yo lo que les digo es, la pregunta de examen es esta, apuntad, y empiezan a levantar la mano preguntando un montón de cosas. Digo, pero bueno, no tienes autonomía, no puedes tomar una decisión por ti solo. ¿Se puede utilizar tipes? ¿No se puede utilizar tipes? ¿Por qué? Porque también hemos mal acostumbrado a los alumnos a decirles lo que tienen que hacer en cada momento de manera muy específica. Es decir, no le hemos dado la capacidad de que tengan criterio, ¿no? Yo tengo una pelea enorme, me voy a salir un poco del tema, ¿vale? Pero lo digo porque hay docentes y alumnos aquí. Yo tuve mi última pelea en mi instituto, en el Ángel de Saavedra de Córdoba, fue con todo el claustro y especialmente el departamento de lengua, porque todos los trabajos los tenían que presentar desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, con Time New Roman, 12 interlineado de 1,5, la carátula arriba, la bibliografía citada con norma APA 7, tal, todos los trabajos que se presentaron. Y le dije, me parece bien que el alumno salga de aquí aprendiendo a citar, y aprendiendo una norma APA, y aprendiendo a presentar un trabajo a nivel académico, eso tienen que hacerlo. Pero que todos sean así me parece que es reducir su creatividad y su toma de decisiones. Yo quiero que mis alumnos en filosofía, en primero de bachillerato, los trabajos me los presenten de formato libre. ¿Qué formato libre qué es? Porque si me tienen que decir en qué es la ilustración de Kant, y uno le gusta el rap y se monta una base de rap y me lo explica aquí durante 5 minutos rapeando, me vale y tiene un 10. Y si hay 2 que les gusta el teatro y se han montado su obra de teatro para explicarme la diferencia entre naturaleza y cultura, pues quiero que ese formato me valga. Porque si el contenido está bien expresado, el formato tiene que ser libre. Y en ese sentido me parece que es muy nutritivo el dejar que la gente poco a poco vaya tomando criterio, que toméis decisiones, porque eso configura vuestra identidad. En fin, no voy a meterme más en el tema educativo porque si no nos vamos a pelear. Primero por ¿Había allí. pregunta por aquí? Por allí, por allí. Por allí. Aquí hay una, de delante. fondo. Dime. A ver, la primera parte, ¿no? La felicidad. Sí, estamos hablando sobre la felicidad, ¿no? La relación que tiene con el interés que se tiene con lo que es la producción. Al final eso va ligado a la otra cara de la moneda, que es el consumo, ¿no? A la Sí. hora de la verdad. Sí, sí. Al final, casi que todo está fundamentado en si no consume X, lo que sea, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, tenemos miles, tampoco me voy a detener, pero cualquier anuncio en el que te ponen que si compras el coche, Sí. tienes un tío exitoso, etcétera, etcétera. Al final, ese consumo también se reduce a cáscaras, ¿no? Que parece que te van a solucionar la papeleta, pero te la solucionan durante un tiempo hasta que de nuevo vuelves a tener que consumir lo que sea, ¿no? Entonces, al final, veo muy difícil salir de esa sociedad de consumo porque al final estamos metidos hasta el cuello en ella, ¿no? Sí, no, tienes razón, no te voy a quitar la razón, pero también te digo que hay un filósofo Foucault, francés, que habla de que el mundo se cambia solamente a través de micro-resistencia, no de macro-resistencia, sino de micro-resistencia, que es tú en tu pequeño ámbito de influencia, empezando por ti. El consumo ha tenido una labor estratégica tan seductora que no nos damos cuenta de que ya no solamente no queremos consumir cosas materiales. Es decir, ¿qué ha pasado en los últimos 15 años en el consumo? El sistema es muy listo. El sistema ha dicho, todo el mundo tiene teléfonos móviles, todo el mundo tiene coches, todo el mundo tiene ropa, zapatillas, seguimos teniendo las tendencias y las modas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el planeta empieza a tener una crisis, la crisis planetaria que tenemos con el cambio climático, sabemos que consumir es perjudicial para el planeta. Entonces, hay una especie de aroma de inmoralidad que poquito a poco se va filtrando en la gente que consume muchas cosas materiales. Pero el sistema necesita que sigas consumiendo. ¿Cuál ha sido el gran truco? Hagamos que dejen de enfocarse en el consumo de cosas materiales y creémosle una aspiración a cosas de consumo emocional. ¿Qué son las cosas de consumo emocional? Experiencias. Vamos a consumir experiencias. Y entonces te dicen que no te vas a un viaje gastándote 3.000 euros para ver tal cosa y comer tal cosa, sino para tener una experiencia que te va a durar toda la vida como algo personal e identidad. Entonces, cuando hablamos de consumo, no pienses solo en lo material, amplíalo a todo.
Exacto. Y luego cuando entra en esa jerarquía de consumo que has hablado, diciendo que no se puede salir de ahí, yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad de vínculo social. Es decir, que el ejemplo práctico lo podéis ver cuando se crean comunidades de trabajo o comunidades sociales sin ánimo de lucro, donde la gente invierte mucho tiempo en ayudar a los demás o en cuidar de los demás. Desde esa perspectiva el consumo suele ser mínimo. Por eso nos interesa toda comunidad social que busque el cuidado o el amparo del otro. Y en las comunidades de amigos pasa igual. Vosotros sois jóvenes. Cuando los jóvenes salen juntos, empezando que tienen muy poco nivel económico, generalmente lo que se valora es el tiempo con el otro, de diversión. Y el consumo es lo secundario. Es decir, nos tenemos que comprar una cerveza, te la compras para que estemos tomando una cerveza en tal sitio. Pero el 90% no salen de compras para consumir, salen para estar con el otro. Entonces, si los espacios públicos que estaban diseñados para la convivencia se han sustituido por espacios de consumo, la solución pasa por recuperar esos espacios para la convivencia. Y se ha diseñado, y yo creo que en los centros educativos quizás sería interesante que empezáramos a hacer esto, se diseñan espacios para que, como en el recreo, la gente se junte unos con otros. Pero ¿qué pasa cuando acaba el horario de clase? ¿Qué pasa por las tardes en esos centros educativos? Yo hice la apuesta, y os lo pongo aquí sobre la mesa por si os queréis animar, a que los centros educativos recuperen algo que se ha perdido en los últimos 20 años desde que esta sociedad de consumo se ha puesto, que son las asociaciones de alumnos. No hay centros educativos con asociaciones de alumnos en casi ningún sitio. Una asociación de alumnos... Ni en las facultades. Bueno, las facultades han desaparecido y Las eran las más facultades potentes. han desaparecido. Hace 20 años las asociaciones de estudiantes movilizaban un país. Sí. Y los líderes políticos se sentaban con las asociaciones de estudiantes a negociar. Eso. Porque los estudiantes manejaban el grupo, la sociedad, y decían, oye, que nosotros tenemos reivindicaciones, que tenemos 17, 18, 19, 20 años, pero estamos aquí. Eso ha desaparecido. Y ha desaparecido porque desde los centros educativos no hemos cuidado el asociacionismo. Entonces, ¿tú de qué instituto eres? Yo soy del Ángel de Saavedra. ¿Qué quieres de tu instituto? Que cuando me vaya, primero, dentro del instituto, que me digan que tengo voz y voto. Tú puedes formar parte de un consejo escolar y tu voz y tu voto representa a tus compañeros. Y nosotros como docentes no le enseñamos la importancia de eso a ninguno. Yo he estado en los centros educativos, he pisado 7 centros educativos públicos en Andalucía, 3 en Cádiz, 4 en Córdoba y un privado. O sea, he estado en la privada, en la concertada y el resto de mi año en la pública. O sea, que conozco muy bien la idiosincrasia de lo que es la educación pública secundaria. Y en ninguno las asociaciones de alumnos tenían importancia, ni los alumnos tampoco. Entonces, ¿cómo queremos educar a que la gente tenga lazo de conexión social para que entre ellos se consuman entre ellos, es decir, para que tengan esa afiliación emocional, cuando no trabajamos esto en los procesos educativos? A mí me gustaría que esa señal de identidad del instituto en el que tú te has pasado 6, 7, 8, 10 años, permanezca cada 2 años en reuniones, en colaboraciones, además, incluso por cuestiones, si queréis, laborales. Es decir, si yo tengo una asociación de alumnos potente que se moviliza, que por las tardes hace clases particulares para los alumnos que sean más retrasados y los alumnos que vayan mejor vienen y dan clases como hacía... Yo eso lo conseguí en la línea de la Concepción. Mis mejores alumnos me dedicaban 2 horitas a la semana por la tarde para ayudar a los que iban peor. Y los que se les daba bien inglés enseñaban inglés a los que se les iba mal. Y los de matemáticas. Y aparte de eso, los fines de semana hacíamos actividades en el centro. ¿Qué pasa? Pues que empezaban las carreras y cuando empezaban las carreras yo tenía la base de datos y volvían todos los años a contarme un poco, oye, estoy estudiando tal, apúntate, matricúlate esta optativa, y poco a poco vas creando una base de datos de gente de ese centro que tiene una seña de identidad, que pertenece a un colectivo, que se ayudan unos a otros. Esto no se hace. Yo dejo ahí esto para que vosotros lo rumiéis, porque como proyecto vital me parece que a medio plazo, a largo, genera una comunidad que consiga, entre otras cosas, que el consumo emocional se enfoca en el cuidado, en el colectivo, ¿no? Me he ido un poco de tu respuesta, pero quería que veréis que hay alternativas que pueden solucionar esas problemáticas donde tú dices, es muy difícil escapar al consumo. Claro, si consumir, vamos a tener que consumir todos, no hay problema, yo consumo como todo, pero sí tienes que tener dónde está la jerarquía del consumo, y no puede estar arriba. En la jerarquía no puede estar arriba el consumo. Dime. Yo tengo una pregunta también sobre la felicidad y eso, y esto lo digo... De ella. Sí, muy personal, sí. Dime. Sí. Perdón, me están diciendo el cámara que para que quede registrada la pregunta necesita Vale. el micro. El micro, pues pásalo. De nada. Hazlo con micro, venga. Vale, Ahora gracias. basta.
Dime. Que bajo mi opinión personal, una de las cosas que en esta sociedad nos mueven precisamente es esa producción de bienes que mediante el trabajo o lo Sí, que sí. sea, producimos, en este caso, la economía, nuestro dinero. Pues mi pregunta va centrada más concretamente en eso que producimos, que nuestra sociedad nos incita a producir con el trabajo mediante lo que sea, si a la hora de invertirlo en nuestro tiempo libre para nuestra felicidad, lo que estamos haciendo es potenciar de alguna manera esa felicidad, o si el dinero lo que hace es reducir esa infelicidad que ya tenemos anteriormente. No creo que ni potencie ni reduce, depende de cuál es el criterio de consumo que tú tienes. Yo hay cosas que sí necesito para mi trabajo, que si las puedo comprar mejores, me van a venir mejor. Y no es que me aumente mi felicidad, lo que me quita es disgustos, que es diferente. Es decir, una cosa es que tú consumas por una necesidad e intentes que lo que consumas pues te dé la tranquilidad de saber que no te tienes que preocupar de ese objeto de consumo, y otra cosa muy distinta es que te dé la felicidad lo que consumes. Porque esa segunda parte sí me preocupa más. Hay por ahí un vídeo de José Mujica, el antiguo presidente de Uruguay, que yo lo he usado en alguna que otra clase cuando daba clase en bachillerato, que decía sobre el consumo algo muy interesante. Decía, cuando tú compras algo, compras con el dinero que has ganado. Bien, pero no te engañes. En realidad estás comprando con el tiempo que has necesitado para ganar ese dinero. Entonces, si tú te compras un móvil de 1.000 euros y tú ganas 1.000 euros al mes, estás comprando con un mes de tu vida, y ese mes de tu vida no vuelve. No vuelve. Entonces, cuando se compra con dinero, en realidad se compra con tiempo. Yo siempre he dicho, porque a mí me encantaría ser rico. Yo creo que todos los que estamos aquí nos encantaría ser ricos. Me encantaría ser rico, pero solamente por un motivo, porque el dinero me va a dar tiempo. Yo tengo que trabajar para ganar dinero. Y a veces trabajo en cosas que me aburren muchísimo, porque es inevitable, porque el trabajo es repetitivo. No, para mí no es un estímulo intelectual el trabajo, es algo repetitivo. Cuando daba clase, yo me he tirado 20 años explicando el mito de la caverna, y el mito de la caverna no cambiaba. Entonces, claro, llega un momento en el que te puede gustar mucho. Yo no soy un docente vocacional, yo lo he dicho muchas veces, yo soy un docente profesional, pero no vocacional. Yo soy muy serio en mi trabajo, yo preparo muy bien mis clases, yo entendía las narrativas de mis alumnos. Si ellos estaban jugando al Minecraft, yo jugaba al Minecraft. Lo último que hice fue todo el disco de Rosalía, el de Buen Querer, desglosarlo para que utilizarlo en las clases. Es decir, yo soy un muy buen profesional, pero tú me dices, ¿te gustan las clases? Y digo, no, no me gusta, ahora es mi trabajo. Y ese tiempo que utilizo en mi trabajo me da dinero, y con ese dinero compro cosas. Las cosas que compro las estoy comprando con todo ese tiempo que he necesitado para ganarlo. Entonces, cuando te da un pensamiento lateral, ¿no? La reflexión de decir, oye, cuando compras algo, compras con tiempo. Ahora, ¿ese tiempo te ha merecido la pena en ese objeto material? Porque si es un objeto material, le va a dedicar tiempo también. No solamente es que hayas gastado tu tiempo de vida, sino que encima, para cuidar el objeto material, vas a dedicarle más tiempo. La pregunta es, ¿a quién se lo estás quitando? ¿A quién se lo estás quitando? Porque a lo mejor esa inversión de tiempo proyectada en el plano de lo personal, del cuidado de alguien, cuidado de una amistad, cuidado de una madre, cuidado de un padre, cuidado de un hermano, cuidado de una mascota, si quieres, me da igual. ¿A quién se lo estás quitando? Y si ese tiempo quitado te daría más felicidad o menos, algo que tendrás que decidir tú. Porque yo no me atrevo a decirte si te hace feliz o menos feliz, porque eso es muy biográfico, es muy personal. Yo no soy anticonsumista, no soy anticapitalista ni antisistema. Lo que intento es que tengamos la racionalidad del criterio, que elijamos con criterio. ¿Había una pregunta por ahí? Ah, sí, había uno por aquí. Sí. ¿verdad? Y ya, vale. yo ¿Quiere quiero hablar? yo Cristina quiero quiere una, hablar, ¿eh? No, pero... ¿Quieres relacionado con lo que estábamos hablando ahora? No, tú tírale. Vale. Antes estabas diciendo que a los alumnos como que se nos suele dar todo de manera muy específica. Pautado, muy pautado. Pautado, sí. Y que valoras que tengamos personalidad y autonomía a la hora de tomar decisiones. Sí. Pero es que me encuentro con la otra situación. Tomas una decisión, muchos la consideran atrevida, Sí. y ya se te echan encima. Entonces, ¿qué haces? Bueno, claro, a ver, esto es como todo. Tú tienes que medir el riesgo de la decisión y asumir la responsabilidad en la toma de decisiones. Entonces, crecer significa asumir responsabilidades, no te queda otra. La libertad, fijaros, la sociedad está muy bien diseñada para haceros adultos. ¿Cómo os hace adultos la sociedad? Hasta cuarto de la ESO no elegís nada en vuestra vida. En cuarto sí puedes elegir. Bueno, sí, latín, una optativa, economía. ahora ya sí, en cuarto es la primera vez. Cuando tienes 15 años te dicen, tienes que tomar una decisión, y le preguntas a tus padres y te dicen tus padres, yo qué sé, tú verás, sí, tú sabrás lo que eliges, yo esto no entiendo. Entonces tú ya tomas tu primera decisión en cuarto de la ESO. La segunda importante es, ¿haces bachillerato o haces ciclo?
Y ahora ya tienes que empezar a... Y dentro del bachillerato, ¿cuál eliges? Es decir, la sociedad te va dando el criterio de libertad en pequeñas dosis, pero te obliga a que tomes responsabilidad de esas dosis. Entonces, es bonito decir, yo me arriesgo a hacer las cosas como creo, y si me equivoco tengo que asumir yo la equivocación, porque sí es verdad que creo que estamos fallando en la asunción de responsabilidades. La pedagogía de la responsabilidad está desapareciendo, porque cada vez asumimos más el papel de víctima. El sistema, yo no sabía, los profesores no me orientaron, es que han redactado mal el examen, es que esto no puede ser. Yo ayer, por ejemplo, con mi hijo que tiene 18 años y tiene un expediente brillante, venía cabreadísimo con el examen de matemáticas de segundo bachillerato, porque dice que fue una catástrofe, porque Andalucía quedaba muy... Y es probable que tuviera razón. Pero le dije, bueno, ya, pero lo que han preguntado estaba en el temario. Al parecer no. Bueno, pues yo miré el temario y todo el temario entero, lo que preguntan está dentro, pero no se había preguntado en los últimos 15 años. Vale, pero estaba. Entonces le dije, ¿es culpa tuya? No. ¿Tu profesor te ha explicado esta parte? No. Tú tienes que asumir que hay cosas que no dependen de ti, que no puedes modificar, pero eso estaba en el temario. Entonces, la asunción de responsabilidad es, ¿tú por qué no te la has estudiado? Es que mi profesor no me dijo, estamos de acuerdo, pero tú tienes un temario y eres adulto. Podías haberte mirado el temario. Sí, pero tú también tienes... Es temarios decir, que hay. a mí, que toda la culpa la deposites en el otro, me parece que es asumir un papel de víctima muy peligroso en la sociedad. Sí. Entonces, que hay cierta culpa en el otro, no me cabe duda. Que ha habido quizás desconocimiento, porque yo no quiero pensar que es mala leche, yo quiero pensar que es desconocimiento, vale. Pero que hay una parte de tu responsabilidad que tienes que asumir, y es esa parte del temario. El profesor dijo, y tú te amparaste en el profesor, en tu criterio de autoridad que habías cedido a otra persona. Vale, sí. Ya está, pero asúmelo. Yo te digo que cuando tomes esas decisiones, hombre, si te la echan en cara, pero si, ya, pues si te la echan en cara, tendrás que asumirlo. Es que eso, recuerdo que en el examen de selectividad, que lo he hecho poco antes de venir, he subrayado una palabra y tengo dudas si eso puede dejar... No, yo digo yo que soy corrector 9 años de selectividad, no es marca, eso no es marca. No te preocupes. Es más, os voy a contar intimidades. Te puedo contar alguna intimidad, en selectividad, pero es cuando algunas veces no hemos encontrado alguna pequeña marca, sin saber de quién es, le hemos dicho, oiga, aquí hay alguna marca, bajen y revisen y quítenla, por favor, que no queremos tener problemas. O sea, que nadie echa un examen para atrás de un alumno, incluso a veces firmado. Porque no sabes cuál es la firma, tú no sabes a quién estás corriendo, tú vas a un garabato. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? El sentido común impera, no te preocupes por eso. Por allí, me levanta la mano. Que usted ha hablado de que la primera decisión que se nos da suele ser en primero de la ESO, o sea, en cuarto de la ESO, sí, luego en bachillerato, en el ciclo, pero dice también usted que nosotros somos como libres porque ya como que nos están formando como adultos, pero si como usted ha dicho, llevamos esos 4 años de la ESO teniéndolo todo masticado y dándonos todo, en plan, nos lo dan todo como marcado, como, tal y como tenemos que hacerlo. ¿Cómo quieren que tomemos una buena decisión realmente si tampoco nos han enseñado a tener como libertad a la hora de hacer las tareas? Si nos lo dan todo masticado y luego nos dan una decisión que a lo mejor nos marca nuestro destino, ¿cómo quieren que la respondamos de una forma buena si tampoco hemos sido formados para tomar esa decisión? Ya, bueno, una de las peleas que yo tengo es meter la asignatura de pensamiento crítico en educación primaria y secundaria. Pero es verdad que a medida que vas creciendo, cuando eres pequeño, te tenemos que conducir y guiar hacia el sitio, pero a medida que vais creciendo damos ámbitos de libertad. Y ten cuidado con eso que has dicho, tenemos que tomar una decisión vital para nuestras vidas, porque no existe esa decisión. O sea, métete esto en la cabeza, no existe la decisión vital para tu vida. Cuando una puerta se cierra, se abre una ventana, ¿eh? O sea, que te equivocas, lo reconoces y coges otro camino. Y no pasa absolutamente nada. La vida te lo enseña. La vida te enseña que no hay decisiones trascendentales nada más que la muerte. Se acabó. O sea, que no te agobies tanto con eso. Pero la sociedad es lista. Vas creciendo en edad y te van dando ámbitos de toma de decisiones. Te dicen, ve eligiendo, cada vez cosas más gordas. Luego la carrera, luego si te independizas, luego si te casas. Cada vez tienes que tomar decisiones, a medida que vas creciendo, con más criterio. Ahora, tienes que ser responsable de eso. Porque el victimismo, a mí yo lo llevo muy mal, lo del victimismo, no puedo con ello. Cristina quiere hablar, creo. Dios mío, sí. Eso pasa por abrir. Son las 2 y tengo 10 preguntas más que obviamente no solo he hecho una, es formular. Bueno, yo quería ir a algo que les atañe, que es la intimidad. ¿No? Que voy a leer rápidamente. Ya ves, estoy en la página 23 de Incompletos y me queda filosofía ante el desánimo. Bueno, vamos... No pasa nada, luego se lo van a leer todo. El ámbito personal, él dice,
el ámbito personal, lo íntimo, va perdiendo privacidad y por momentos se expone de manera obscena. Y más adelante, otra de las consecuencias más significativas es la flexibilización del proceso que separaba lo privado de lo público, difuminando la linde entre ambos, el contorno existente entre lo público y lo privado, donde había una segregación entre la contención emocional y la manifestación, también se ha roto. Y quiero preguntar sobre esto porque ellos sí que esa división no existe. Sí. No existe. Sí, sí. Yo voy a contar una anécdota, esto se queda grabado, ¿no? Esto se queda grabado. Bueno, entonces voy a sobrevolar sobre la anécdota, que creo que a ti te la conté. Yo creo que Rocío y Manolo sí la saben. En diciembre, en la anécdota siento con la pregunta, me pidieron dar una charla en la universidad para alumnos de periodismo, tercero de periodismo. Entonces estábamos hablando de redes sociales, de huella digital, de comportamiento digital, ¿no? De ética digital, de, pues cómo, y yo me lo llevé sobre todo al ámbito de las mujeres porque yo le dije que nosotras teníamos que ser especialmente cuidadosas en cómo nos mostrábamos en redes sociales, porque además todos los dichosos algoritmos, y aquí lo explico muy bien Esther Paniagua, están diseñados para que nuestra visibilidad y es decir, el número de seguidores, cuando tú le das a Instagram al buscador, que te aparece ese collage, ese gazpacho, que a mí misma digo, estas cosas de dónde me salen a mí, si yo estoy buscando gente que no tiene nada que ver con esas cosas que aparecen ahí, ¿no? Pero el algoritmo siempre te muestra pues los mismos cuerpos de mujeres, con las mismas formas, en las mismas disposiciones, que tienen un nombre, esa forma de poner la cintura y tal, pero no me acuerdo. Entonces yo esto lo expliqué en el periodismo, entonces una chica levantó la mano y nos enzarzamos en una conversación que comenzó a acalorarse, por así decirlo, hasta que ella me dijo que yo no entendía nada de lo que yo estaba diciendo porque yo era mayor. Entonces yo, que me sentó muy mal el comentario, le dije, la vida te está esperando. Y ahí lo dejé. Entonces, dicho esto, mal por mi parte, pero fue muy grosera públicamente. Entonces, a lo que voy. A mí me preocupa muchísimo, sobre todo en ellas, ellos también, pero en ellas, el tema de la huella digital, porque yo lo que le intentaba explicar a los alumnos era que a la hora de acceder a puestos de trabajo, lo primero que están haciendo tras entrevistaros o no directamente, porque ahora os piden la solicitud digital, es mirar vuestras redes sociales, ¿no? Entonces, a mí me preocupa muchísimo la huella digital en nosotras, porque es algo que se queda ahí. O sea, intentar borrar la huella digital es como una hormiga intentando pelearse con un elefante. Es muy complicado pelearse con el señor de Google para que borre tu historial, tu biografía digital, las fotografías, lo que has compartido y en fin. Y aparte que no tenéis muy claro el concepto de lo íntimo como algo que hay que defender por encima de casi todo. O sea, él hablaba de la división temporal convencional, que eso ya ha saltado por los aires, no existe. Sí, ya no existe. Pero dentro de ese tiempo personal, dentro de ese tiempo hay una cosa que es lo íntimo, que es donde uno y donde una se reconoce y donde habita lo subjetivo, no lo identitario. Entonces, intentemos terminar por aquí porque yo creo que es uno de los grandes problemas que ellos tienen encima. Es un temazo. El tema de la intimidad le podemos dedicar mucho tiempo, me parece de los grandes temas porque yo lo veo con mi hijo, lo veo con mis adolescentes, incluso conmigo. Yo utilizo todas las redes sociales. Últimamente TikTok no, la consumo pero no la uso, no le veo mucha practicidad para lo que yo quiero, pero sí la uso a nivel laboral. Si entráis en mi Instagram o entráis en mi Twitter veréis cosas mías, pero exclusivamente el plano profesional. Y no solamente son las redes sociales, a nivel global están desconfigurando el plano de lo privado, de lo público y de lo íntimo y de lo colectivo. Y se ha desconfigurado en todos los sentidos. Es muy probable que algunos de vosotros trabajéis en empresas donde os digan que no hay horario. Lo que hay es trabajo que sacar adelante y no hay horario. Y entonces, en vez de tener un horario cerrado y estructurado, tengáis vosotros encima que gestionar el horario. Es decir, un problema más añadido. Porque cuando el horario está gestionado desde fuera, tú te adhieres al horario que te han dicho que es de trabajo y luego te vas a tu casa y eres libre de tiempo. Pero si te dicen, y esta es la seducción del sistema, no, tú puedes hacer dueño de tu tiempo y trabajas cuando tú consideras, y tú
encantado, yo me adhiero a esto. Te adhieres a eso, ten mucho cuidado con esa decisión. Porque entonces tienes que gestionar ya no solamente el trabajo, sino el tiempo. Entonces, cuando llegas a ese tipo de empresas en las que te dicen no hay ningún problema con el horario, puedes entrar a las 8 de la mañana o a las 10 cuando dejes tu niño en el cole y luego echas el tiempo que quieras, y llegas a la empresa y te encuentras que tiene una sección que es una cafetería, que tiene unos sofás maravillosos y que tienen un gimnasio debajo al que puedes ir cuando tú quieras, a la hora del día en que quieras, y que te ponen de comer. Y tienen un sillón de relax, y tienen una televisión, y tienen una zona de videoconsola, y tienen una zona de futbolina. Yo he estado en esas empresas en unas cuantas. Y cuando tú llegas a tu casa, ya no solamente tienes un cuarto para dormir y un salón, tienes una zona de trabajo en tu casa, tienes un despacho. De manera que el ámbito de lo privado, que eran nuestro hogar y nuestras casas, donde mis padres entraban y dejaban su agenda en la entrada, una agenda física, y se entendían de todo y empezaba el placer, ya no es así, porque la agenda ya no es física, la agenda la tiene en el móvil y no solamente has profesionalizado el tiempo libre, el tiempo de trabajo, sino que has profesionalizado el tiempo libre. Vuestro tiempo de ocio está estructurado, hay agendas de tiempo de ocio, de tal hora haga tal cosa, luego quedo con menganito, es decir, dentro de 2 fines de semana un cumpleaños, dentro de una boda, una celebración. Hemos conseguido que el tiempo libre se convierta en tiempo productivo también. No es tiempo de ocio desestructurado para divertirte y no tener planes, sino todo lo contrario. Buscamos esa producción. Si en el mundo de la empresa la intimidad aparenta como algo cercano, tú llegas a tu empresa y te puedes sentar en tu sofá, echar una pequeña siesta, jugar al futbolín, luego ponerte a trabajar, luego volver, consigan que elimines la barrera mental entre el trabajo y tu intimidad y tu tiempo libre. Y lo eliminan porque te dicen que no hay ningún problema, que aquí te encuentras como en casa. En Google hay un documental que os recomiendo que lo veáis que se llama La cara oculta de Google. La cara oculta de Google se hizo en el 2014, se fueron a Google a estudiar qué pasaba porque era la empresa donde todo el mundo quería trabajar. Hay un sello que lo han dicho antes aquí que se llama Grandes lugares para trabajar, es decir, el mejor sitio para trabajar, ¿cuál es? Google. Todo el mundo quiere trabajar en Google. Pues se fueron a investigar por qué y cuando se dieron cuenta lo que habían hecho es diseñar un campus gigantesco donde no hay horario y puedes traer a tu familia a cenar. Y los trabajadores estaban orgullosos de que sus familias vinieran a cenar a la empresa con ellos. Después se iba la familia y el trabajador seguía. Pero tenemos la ventaja de... Es decir, el ámbito de lo privado y de lo íntimo se rompe, ¿no? Y ahora entra en la intimidad de tu casa. Vámonos a vuestro asunto, a lo que nos trae aquí, la intimidad de casa. Antes, en la intimidad de casa, había una pantalla que nos reunía todo en comunidad, que era la televisión. Y lo que se ponía en la tele te podía interesar más o menos, pero daba lugar a que todo el mundo se configurara en torno a una sola imagen y se pudiera incluso llegar a hacer una narrativa colectiva de la imagen, a decir qué opinas, quita eso, ponemos, discutimos, pero todos hablamos en torno a la misma imagen. Y se creaban rituales. El ritual es algo que se queda dentro de un hogar, que solamente se hace en ese hogar y que te da una seña de identidad de comodidad. ¿Por qué es cómodo el ritual? Porque los que estamos en el ritual no somos juzgados moralmente, porque todos participamos del ritual. Luego yo me siento contento y tranquilo y relajado en mi casa. ¿Por qué estoy relajado con los pies encima de la mesa? Pues porque en mi casa todo el mundo puede poner los pies encima de la mesa en nuestros rituales y no decimos, qué guarro eres, quita los pies. No, en mi casa ese ritual está aceptado. Luego no hay un juicio moral. Como no hay juicio moral, estoy cómodo. Pero ¿qué pasa si en ese ritual yo tengo mi móvil y estoy interactuando en una comunidad de internautas donde tengo que publicar cosas y hacer cosas? Ya no estoy en un ritual, estoy en un ceremonial. Estoy tenso porque lo que quiero publicar quiero que sea lo mejor posible. Quiero la mejor foto, con el mejor filtro, con la mejor frase, para que me vean y piensen de mí en mi yo digital. Y ese tiempo que estoy dedicando a que mi intimidad salga en una red social pública, estoy rompiendo las fronteras de lo privado y de lo público sin darme cuenta. Y estoy poniendo en valor mi tiempo privado, que me está generando una tensión sin necesidad de hacer la mejor publicación posible para recibir el like. Esto lo estamos haciendo sin darnos cuenta y estamos perdiendo el valor de la intimidad. El valor de la intimidad es fundamental para crear un lazo con alguien. Fundamental, si queréis tener una buena amistad, una buena relación, una buena conexión con alguien, necesitáis tener unos ámbitos reservados para vosotros, que solamente esas personas las conozcan, porque así os pondréis en valor y pondréis en valor ese ámbito. Si cada vez expresamos más lo que estamos haciendo dentro de la intimidad hacia afuera, hacia redes sociales, lo que estamos pensando es que lo íntimo solo tiene valor para nosotros si tiene potencial de viralización.
Si esto que estoy haciendo tiene potencial de viralización, me hago la foto y lo subo. Y entonces que lo vea todo el mundo para que... Y estamos haciendo que un momento íntimo se convierta en algo lamentable, porque perdemos la franqueza de decir yo tengo mi ámbito, mi rincón de identidad propia, que solamente lo voy a compartir con las personas que confío que me van a poner en valor ese ámbito. Mucho cuidado con esa exhibición pública, con la pérdida de la intimidad. Podríamos hablar mucho más, pero se nos ha ido el tiempo, Cris. Vamos a terminar ya, porque vamos justo para el... Bueno, muchísimo... Qué lástima, me cago en la leche. Tendríamos un montón para hablar, que lo sepáis. Bueno, y yo me enrollo un montón. Bueno, pues tienes que volver. Por tercera vez. Sin problemas, me pilláis muy cerquita. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras por la participación y un aplauso para José Carlos, por favor.